¿Qué tal? Buenas. Entonces continuamos con esta reunión y vamos a ver algunos conceptos que están relacionados con alimentación, ¿no? Antes de esto, hay hay un compañero que tiene una observación con respecto a los programas sociales. Que los almacenes son de uso temporal y varían de temporada en otra. A ver, por ejemplo, como una compañera nos mencionó anteriormente con respecto al cómo manejar en una institución educativa, eh, asumimos que por la información, bueno, que nos han proporcionado, bueno, asumimos que pudiera o nos podíamos poner en la situación que es una escuela pública o institución educativa, ¿no? Como ahora se dice, pública, en el cual hay un programa bastante intermitente que es el Caliwarma. Antes había, bueno, no es anteriormente las escuelas públicas tenían, bueno, quizás no había esta implementación, yo le estoy hablando de los 90, quizás un poquito más antes. Toda escuela pública tenía su pequeña cocina y un almacén implementado para eso. Los tiempos han pasado, las infraestructuras educativas han cambiado, las políticas también. Se está tratando de implementar eso y esperemos que sea una política permanente como lo ha sido anteriormente, ¿no? Quizá antes había la cooperación con USAID, que es con la cooperación de Estados Unidos, con el gobierno peruano en ese tiempo, ¿no? Entonces había no era enlatado, era todo, se comía una avena, básicamente no era enlatada, habían cocinas, se hacían panes y bueno, se servían todo eso, ¿no? Pero para eso había, por ejemplo, la avena venía de Estados Unidos y tenía que copiarse adecuadamente. Quizás en ese tiempo no se vio. Entonces, con respecto a Caliwarma, y conociendo un poco la problemática que se maneja tanto en educación a nivel sectorial, básica a nivel nacional como regional, es bastante un poco complicado, ¿no? Pero las condiciones se dan, ¿no? Y ya como se mencionó anteriormente, hay recursos de los cuales se dan, ¿no? Un concesionario de un kiosco es temporal. Yo estoy poniendo un ejemplo porque las APAF, no estoy considerando el ingreso de las APAFAS, son ingresos temporales también. Y los kioscos sí o sí también hay una reglamentación, tienen que adecuarse a eso. Eso va a depender de la voluntad de cada institución educativa definitivamente. Entonces, hay ingresos y por ese lado adecuarse, no como valga la redundancia, lo está mencionando al 100%, pero que la idea es no caer en la informalidad de esto, ¿no? O sea, ya se hace así al guerrazo. Primero, nunca vamos a generar responsabilidad, siempre vamos a tener este problema. Mire, yo le estoy hablando hace más de 20 años y teníamos... Bueno, es un ejemplo un poquito mejor, no quisiera tomar este punto, más vamos a vernos con otro problema, que es con salud también, el otro es relacionado con salud también, pero este es con respecto a con tuberculosis. Tenemos problema tiempo y no hemos cambiado nada, ¿no? Quizás por no llegar a llevarlas a pesar que el programa de control de tuberculosis es un programa muy bueno y muy implementado de hace bastante tiempo, pero algo está fallando mal. Imagínense en alimentación como Caliwarma, que por problema de básicamente almacenamiento que pueden ser temporales, no debería ser eso, no se debería condicionar poco a poco. Al final se termina ese programa. Hay muchas... así como las escuelas a veces alquilan sus espacios para dar otros servicios, tranquilamente ellos pueden dar servicios a terceros. O sea, no hay ningún problema y eso está justificado en cuestión de ahí la normativa de salud, de lo que es alimentación saludable en las escuelas, que tranquilamente hay normativa que el ministerio y las direcciones regionales de educación están sustentadas en eso. Entonces sí se puede dar en ese caso.
no hay ningún inconveniente. Con respecto a los programas sociales, el programa de vaso de leche, que es un programa en el cual está organizado y bastante politizado, es un programa que tiene más de 30 años posiblemente, sí, más de 30, desde los 80, desde la época del alcalde Barrantes. Entonces es un programa permanente, entonces en ese sentido no podríamos hablar de cosas, de programas que quizás los lugares que se deben acondicionar los municipios, o sea, de por ley no tendrían, si es que ellos quieren tercializar, están la normativa facilita eso, la Ley General de Municipalidades y otros dispositivos legales le facilitan, pero no a estas alturas, con un programa con más de 30 años, lo mínimo es que deben contar con las condiciones adecuadas mínimas de almacenamiento. Es más, ahora últimamente, justo estábamos hablando del programa, bueno, últimamente hace ya una cantidad de años, el Ministerio de Salud y las DISAS les han delegado mucho a los municipios el programa PAN-TBC, que es un programa en el cual a las personas que tienen TBC y que tienen que ir a los centros de salud a medicarse, ya que para más o menos encuadrarnos para cuando hay la TBC, que lamentablemente en el Perú estamos casi igual, yo diría hasta un poco peor, porque tenemos otro problema de resistencia a esta enfermedad. Entonces, generalmente en un programa de tratamiento de TBC se manejan un promedio de 5 medicamentos. Esto definitivamente va a ser mella en la salud de las personas. Es por eso que este programa, que le digo que es un programa bueno y que ha estado apoyado, así como en un tiempo estuvo apoyado, como les digo, la alimentación por la cooperación de Estados Unidos, por USAID. Este programa está apoyado por la cooperación canadiense de hace bastante, más de fines de los 90, por ejemplo, por lo menos 90. Entonces, en el cual también se ha visto la necesidad para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y que puedan salir, hay un programa complementario que es la alimentación, las famosas canastas o el PAN-TBC, que ahora puede tener otra denominación y que se les ha delegado a las municipalidades. Entonces, en ese caso no debería haber eso, o sea, no se está pidiendo, tenemos que, la idea es a formalizar eso. Entonces, un poco es cierto que la manera como se maneja a veces no es la que uno quisiera, pero yo creo que hay que ser un poco más consciente con eso. Tenemos estos programas, y sí, he visto en el caso de PAN-TBC, por ejemplo, producto que prácticamente hasta se recibe, mire, solamente no hablando de almacenamiento, sino estábamos hablando en almacenamiento, estábamos viendo con recepción. Por estas informalidades, ¿cómo se recibía la mercadería? Por ejemplo, voy a hablar de que sucedió en un municipio X. Se está hablando en este programa para gente que era complementaria, subsidiada del programa de tuberculosis, por ejemplo, con latas de conservas de pescado para ser almacenados por el programa, generalmente, que se abastecía cada 6 meses. La fecha de vencimiento eran 20 días antes. Esas informalidades de no hacer realmente lo que es un diseño de almacén, de un procedimiento de almacenaje, es que nos lleva a eso. ¿A dónde ha llevado esas latas? Muchas habrán informado, pero ya había responsabilidad, porque ¿cómo has podido recibir eso? Si sabiendo que había eso. Y cuando se han dado cuenta ya había pasado un tiempo determinado, se prestan muchas cosas. Es por eso es que la idea es, yo entiendo que casualmente a lo largo de esta conversación, de esta facilitación de información, estamos viendo lo que está escrito lo que tenemos en la documentación, lo que es la norma, pero tenemos que entrar a nuestro sentido común a flexibilizar poco a poco para llegar a la meta. O sea, tampoco, pero eso va a depender de los casos. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo problemas, por ejemplo,
Yo no voy a estar tercializando en almacenes temporales en zonas, por ejemplo, hay ciertas zonas del norte del Perú que por un buen tiempo han sido endémicas de peste bubónica por los ratones, ratas. Entonces, ¿qué estamos buscando, no? Y esos rebrotes de peste, o sea, que hemos tenido desde los 90, o sea, cada cierto tiempo y realmente es algo que deberíamos tener un poco más en cuenta, ¿no? Reflexionar. Ya tuvimos tuvimos el problema del cólera en a fines de los 80, 90. De ahí hemos tenido como no sé si se puede decir reemergencia de enfermedades, pero bueno, tenemos el problema de las pestes que hubo en estas zonas, generalmente zonas rurales del norte del Perú, ¿no? Ustedes saben, zona de Cajamarca, Lambayeque, Trujillo, ¿no? Perdón, La Libertad. Entonces, eso es un poquito que debemos tener. Hay que ir más allá. Si tenemos la capacidad, es por eso importante sensibilizar y llegar a las personas que tomen la decisión. Y si tomamos nosotros la decisión, pues planifiquemos adecuadamente, justificando. Un proyecto se justifica mediante un estudio. ¿Por qué tengo que justificar que se tenga que hacer un almacén? ¿Por qué esta mercadería, estos alimentos se deben trabajar de esta manera tal? Tenemos que justificar, estemos, en el caso de los que estamos en la área de saneamiento, sanidad, inocuidad, sabemos que no tenemos que formular de una manera característica. Si mi formación, sea la administrativa o no, pues tengo que yo entender por qué tengo que hacerle esto, por qué tengo que justificar. Yo sé que los presupuestos, al menos tanto en la parte privada, y que no es el caso de programas sociales, a menos que sean ellos lo que estén relacionados con la producción, pero en el caso de la parte pública tenemos que justificar, o sea, no hay problema acá que el SNIP, si es que hay alguien del área administrativa que maneja eso, sabe muy bien que los procedimientos, cuando están suficientemente justificados, todo procede. Pero para eso hay que sensibilizar a las autoridades, ¿no? Y partir del principio que priorizar, dos cosas que debemos priorizar ante las leyes: salud y seguridad. Y el resto, bueno, tenía que adecuarse a eso, ¿no? Bueno, ok. Y si es que hay gente que está relacionado con la actividad pública, pues como funcionario tienen que pensar también en que eso tiene que ser sí o sí, ¿no? Es la única manera como podemos subsistir como país. Porque como país desarrollado, definitivamente es cierto que ya vamos a hablar ahorita un caso, es cierto que los países desarrollados no pudieran escapar, pero son cosas puntuales y que tienen que solucionar. Pero acá el problema es que es una constante, y eso muchas veces la constante que no debería ser, y no deberíamos acostumbrarnos a eso. Bien, hablando sobre esto, teníamos algunas definiciones con respecto a alimentos, algunos términos. En este caso tenemos a los alimentos elaborados industrialmente. Bueno, es una definición que también hace la norma. Acuérdense que todas las normativas que estamos manejando son dos, ¿no es cierto? La 00798, que es el reglamento sanitario de vigilancia y control de alimentos y bebidas, y el otro que es la norma sanitaria con respecto al almacenamiento de alimentos de consumo humano terminado. Okay. Obviamente acá también estamos viendo las normativas, los principios códex, porque el espíritu es definitivamente sobre las cuales las normativas nacionales se basan sobre el códex, ¿no? Entonces acá tenemos el alimento elaborado
industrialmente se refiere a todos aquellos alimentos transformados a partir de materia prima de origen vegetal, animal o mineral o combinación de ellas utilizando procedimientos físicos, químicos, biológicos o combinación de estos para obtener alimento destinado al consumo humano. Generalmente, para darles algo más adicional, son los alimentos que sí o sí tienen que llevar el famoso registro sanitario, que hasta el año pasado había un supuesto debate sobre el registro sanitario, si era necesario o no, pero por el momento sigue siendo obligatorio. Y tenemos el alimento terminado, ¿no? Se refiere al alimento elaborado industrialmente envasado en el mismo proceso de fabricación o fraccionamiento y destino al consumo humano. Bueno, son a veces muchos alimentos elaborados pueden ser insumos de materias primas para otro, ¿no? En este caso es para manejar cuando se refiere a uno u otro. Aparentemente es para aclarar eso, ¿no? De ahí vamos a ver esto un poco más usuales, estas dos definiciones, que son alimentos perecibles y alimentos no perecibles. En este caso, como su nombre lo dice, ¿no? Son aquellos que su conservación requieren de ser almacenados en condiciones de refrigeración o congelación. O sea, son en condiciones un poco más restringidas, en los cuales, como habíamos hablado, su actividad de agua es bastante elevada. Eso no implica que hasta una harina puede tener una actividad elevada, también tiene su actividad de agua, ¿no? Pero claro, guardando la diferencia. Pero en este caso, son aquellos que necesariamente está apuntado a algunos productos que necesitan la cadena de frío sí o sí, ¿no? La cadena de temperatura de congelación para mantener las condiciones organolépticas, sensoriales, la aptitud de los productos, como ahora como se utilizaba del producto, ¿no? Y obviamente que no sean inocuos, ¿no? Que no sean dañinos a la salud del consumidor. Los alimentos no perecibles son aquellos que para su conservación no requieren ser almacenados en condiciones de refrigeración o congelación, aunque sí requieren condiciones controladas de humedad. Casualmente estábamos hablando eso de los termómetros, los higrómetros o los dispositivos de control de humedad, de temperatura u otras según las condiciones del fabricante, ¿no? Ahí vamos a tener que por ejemplo, las harinas que pueden ser secas, pero si están en un ambiente que definitivamente va a captar una gran alta cantidad de humedad relativa en el ambiente, esto va obviamente los productos van a estar cerrados, hermetizados, pero va a ser más proclive, más posible que pueda agarrar cierta humedad el producto si no está en las condiciones adecuadas, ¿no? Ya que, por ejemplo, si está en un envase plástico, con la variación de temperatura, ese plástico puede fragmentarse con el tiempo, aunque ya más allá que pueda pasar por como podríamos decir, una evaluación de ciclo de vida de ese plástico, ¿no? O sea, un ciclo de vida que me dice eso, pero obviamente ese ciclo de vida está condicionado a las condiciones bajo las cuales debe conservarse, ¿no? Entonces ahí entramos en eso, ¿no? Entonces estamos hablando de temperaturas, si se dan cuenta, y condiciones de humedad. Es algo que estamos repitiendo y estamos viendo que en base a eso se está manejando lo que es almacenamiento. La palabra estiva, ¿no? O sea, es la distribución conveniente de los productos dentro de un almacén, cámara frigorífica o vehículo de transporte, ¿no? Entonces acá nos habla de la distribución de la manera más casualmente, como pregunta, cómo distribuir en una cámara frigorífica, ¿no? De la parte más contaminada a la parte menos contaminada por el flujo, básicamente el flujo del aire, el flujo del frío que debería ser. La ideal es que deberían haber compartimientos separados para cada tipo de producto que por su naturaleza podría inducir a una probabilidad mayor de contaminación cruzada.
pero en ese caso se está dando eso. Tenemos el programa de buenas prácticas de almacenamiento, que no es otra cosa que lo que estamos hasta ahora hablando, que es el conjunto de procedimientos aplicados en el almacenamiento de alimentos destinados a asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos, de los mismos, ¿no? El programa de buenas prácticas de alimentos se formula en forma escrita, manteniendo los registros para su aplicación y seguimiento y evaluación. Como todo programa, como todo plan, como todo procedimiento, tiene que hacerse por escrito. Toda observación siempre es eso, ¿no? Porque a eso vamos a ver la rastreabilidad, trazabilidad, para nosotros vamos a hacer todo lo posible. Estamos diciendo que este almacén no condiciona, pero en un momento dado nosotros hemos puesto dentro de la sociedad todo lo posible, y ustedes como responsable, como técnico, supervisor, profesional, como salva responsabilidad, cómo usted demuestra que usted ha procedido de una manera profesional correctamente, y cómo evita que se cuestione su calidad profesional, es a través de esa documentación. Entonces es por eso que estamos hablando que siempre todo procedimiento, todo documento tiene que estar por escrito con seguimiento, y que en la manera de lo posible, si esa documentación es posible de ser publicable, que lo sea a las autoridades pertinentes, ¿no? Tenemos también otra definición, que es el famoso PEPS, ¿no? El principio de rotación de alimentos, sigla que corresponde al principio que enuncia que los primeros alimentos que entran son los primeros que salen, ¿no? PEPS, ¿no? Primeros que entran, primeros que salen, ¿no? Entonces, sigla que corresponde, que enuncia que los primeros alimentos que entran al almacén tienen que ser los primeros en salir. Principio que se sigue en la rotación de alimentos almacenados, ¿no? Entonces ahí el estivamiento o la estiva, como podemos decir, la anterior que ya hemos visto, va a tener que considerar eso, ¿no? Ese criterio, que es el PEPS. El PVPS, siglas que corresponden al principio que enuncia que los primeros alimentos que se vencerán tienen que ser los primeros en salir. Principio que sigue la rotación. Primeros que vencen, primeros que salen, ¿no es cierto? Entonces, principio que sigue la rotación de los alimentos almacenados. En ese caso, están relacionados. Obviamente lo que ingresa es lo que sale, pero en el caso de alimentos, y en el caso que algunos insumos o aditivos que por su naturaleza tengan fecha de caducidad o fecha de producción, definitivamente hay una complementariedad, tanto de ingreso como fecha de vencimiento, ¿no? Para evitar después tener problemas los famosos problemas de que cómo podemos dar de baja productos sin evitar problemas que fue responsabilidad de nosotros y no el mal manejo de almacén. Entonces ahí tenemos que complementariedad es ver eso muy de seguido en algunos productos, la fecha de vencimiento, que pueda haber eso. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Regresamos a las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Dice, con el propósito de minimizar los riesgos de contaminación cruzada, los almacenes deben contar por escrito con un programa de buenas prácticas de almacenamiento. Bueno, está remarcando lo que ya anteriormente hemos visto, ¿no? En el cual se describen por lo menos los procedimientos vinculados a cada fase de la cadena alimentaria que corresponda, desde el ingreso de los productos al almacén hasta su salida y distribución. Bueno, en este caso, enumerar todos los procedimientos, todos los, diríamos, los flujos que se hacen a lo largo en el almacenamiento sanitario de alimentos, remarquemos eso, y lo mejor es a través de un pequeño flujograma, ¿no? Que nos puede mostrar, puede utilizar Visio o cualquier otro tipo de logiciel, como se puede decir, de software, en el cual pueden
en los cuales ustedes pueden plasmar lo escrito mediante un gráfico, definitivamente, ¿no? Esto va a ir dentro de un procedimiento para que nos indique cuáles son los procedimientos a seguir. Y definitivamente ahí, si es que alguien de lo que tenga que ver lo de calidad, sanidad, tiene que también definir las funciones y los alcances, ¿no? Mi alcance como sanidad es a tanto, y que sea complementario, por ejemplo, al personal administrativo de logística que vea almacén, o de acuerdo a cómo esté, cómo la institución, la empresa, haya la disposición de funciones, como se hayan sido. Pero si hay necesidad que, y haya la posibilidad también, porque a veces, si ustedes son varios, un equipo en buena hora, porque a veces, muchas veces es uno o dos o uno por turno, entonces también tienen que ver hasta qué punto ustedes van a poder cubrir. Ok, y la responsabilidad es muy importante en almacén de sanidad, ok, pero vas a poder realmente, esa es tu única actividad. Hay muchas actividades, entonces en todo caso ahí vas a tener que desarrollar en este procedimiento tus vas a tener que desarrollar hasta dónde va a ser tus alcances, ¿no? Como todo procedimiento, el alcance, tus competencias y función y responsabilidades, y en todo caso hacer la sensibilización si viene al caso, ¿no? ¿Qué más dicen? Dicho programa incluirá, cuando corresponda, el almacenamiento de envases destinados a, a contener alimentos terminados. Ok, el programa de buenas prácticas de almacenamiento estará disponible a requerimiento de la autoridad. Casualmente es eso, ¿no? Cuando hay auditorías, ¿no? En el caso es, bueno, en este caso la autoridad sanitaria, que generalmente es el área pública, es el gobierno, ya sea que tenga competencia, si es regional, nacional, y bueno, si es que hay acuérdense que a nivel municipal las ordenanzas tienen un carácter de ley, y por esa manera un poco a veces peculiar de nuestra normativa nacional, muchas ordenanzas a veces, no las ordenanzas regionales, obviamente, que están respaldadas por la delegación de funciones del gobierno nacional, y las ordenanzas locales a veces tienen un rango casi muy equiparable con las de gobierno regional o nacional. Entonces, en ese caso es necesario que a veces, cuando se hagan estas inspecciones, porque al final, mira, la idea es esa, ¿no? O sea, la idea es facilitar cuando haya la inspección por esto, y no estar buscando que si te compete, no. En cuestiones normativas siempre haber una salida, y como les dije, básicamente por razones de salud y por razones de seguridad pública, la ley prevalece, sea cualquier tipo. Entonces, por ese lado, la idea es que siempre ustedes, no vendrá la región, no vendrá el gobierno los ministerios o el sector sectorial, puede venir la municipalidad, y ustedes siempre tengan la documentación que les pueda demostrar que se están haciendo este seguimiento, ¿no? Dicho programa incluirá, corresponde a envases destinados, dice, ¿no? El almacenamiento de envases destinado a contener. Acá con envases se podría, que es otro tema, generalmente se habla de los productos de alimentos, y eso también habla en el códex, hasta qué punto son inertes y que no puedan alterar los alimentos que están en los envases en los cuales están contenidos los alimentos, pudieran alterar las características propias del alimento, y que a su vez estos envases, sean plásticos, sean metálicos, están cumpliendo la función eso, ¿no? De almacenar, de resguardar las características propias del alimento bajo las condiciones del almacén, ¿no? O sea, si por ejemplo son envase metálico y yo tengo un almacén que sencillamente no puedo controlar la humedad, por más que el fabricante me haya dicho que este es acero inoxidable,
que es inoxidable, quitémosle el término acero, que es inoxidable y que te muestran su documento en el cual han hecho, pero ellos lo hacen ese análisis que ese tipo de metal no es oxidable, pero bajo ciertas condiciones, pero tú no no lo estás cumpliendo, sencillamente entonces no estaríamos cumpliendo con las especificaciones adecuadas, ¿no? Es por eso que ahí habla también que se deban incluir el tipo de envases, ¿no? Destinados, porque a veces también se pudiera hacer, a veces no quiero ir, por ejemplo, algo más simple como las famosas cilindros, chanchos al cilindro, ¿no? Vayamos a saber de qué tipo eh, de cilindros están siendo fabricados o reutilizados, y a veces algunas empresas reutilizan muchas veces que son tintes químicos para la industria textil, para la industria de reactivos. Entonces ahí también tendríamos que tener en cuenta eso. Las siguientes buenas prácticas aplican para el almacenamiento de alimentos perecibles y no perecibles. Ok, aplican para ambos, ¿no? O sea, ya hemos definido que supuestamente las perecibles, las que necesitan cadena de frío, y los no perecibles que no la necesitan, pero sí condiciones tanto de temperatura como de humedad controladas, ¿no? Nos habla del ingreso al almacén, ok. El ingreso del producto terminado al almacén debe ser en el menor tiempo posible y en condiciones que permitan prevenir riesgos de contaminación cruzada o interrupción de la cadena fría, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver. A veces en algunas empresas hay contigüidad, no hay problema. En algunos el almacén está totalmente separado por cuestiones logísticas, porque a lo mejor ahí ingresa también el transporte con el cual se va a retirar la mercadería. Entonces, ver el procedimiento adecuado para que en ese espacio entre que salga la zona de producción, que está bajo sola controlada, a un espacio abierto, no se altere significativamente las condiciones en las cuales nosotros queremos mantener ese producto adecuadamente almacenado. Verificación de empaques. Acá justamente estamos volviendo a lo que habíamos hablado, ¿no? De metales, empaques, plásticos, embalajes. Los productos terminados deben verificarse en sus empaques antes del almacenamiento para evitar que su ingreso al almacén constituya riesgo de contaminación cruzada para otros productos almacenados. Estamos hablando básicamente cómo están ingresando, la higienización previa o dar el destino adecuado para el almacén, ¿no? Productos que por sí su carga, o que vienen de una línea de producción cuya carga es más que pudiera haber mayor cantidad de microorganismos, que tenga que ser más contaminante, pues tendrán que separarse en una zona más adecuada. Y si puede haber un tratamiento previo, una presanitización que me pueda controlar, un microstático que me pueda controlar la población microbiana, por ejemplo, o un germicida que me pueda matar, pues si es necesario, y para evitar problemas dentro de mi almacén, pues tendré que hacer ese procedimiento. Dice, evitar el ingreso constituye otros. En caso de que los alimentos terminados presenten envases rotos, oxidados, dañados, con signos de plaga, entre otros, serán separados de inmediato y se aplicará la medida correctiva de acuerdo a lo establecido en el programa de higiene y saneamiento del almacén, llevando los registros correspondientes, ¿no? O sea, podemos dentro del mismo almacén, si podemos separar una zona, realmente se puede separar y que no esté en contacto con el resto. Podemos emplear lo que se llaman zonas de cuarentena, ¿no? En el caso que ha venido una mercadería, ya sea ha sido recibida, recepcionada, ya sea una mercadería de algún proveedor que en un momento no se dio cuenta, o hubo un problema y hubo una rotura, qué sé yo, o en el caso de producción que ha habido un problema en el empacado final, pues se puede separar eso, ¿no? En nuestras zonas de cuarentena, en nuestras áreas de cuarentena,
Si es posible y si obviamente estamos hablando ya de carga microbiana, eso sí definitivamente tendría que estar fuera de la zona de almacenamiento porque ya implicaría un riesgo alto, ¿no? De contaminación general del local. Bueno, otra vez hablamos de la estiva. La disposición de los alimentos debe organizarse agrupando aquellos de un mismo tipo de manera que las etiquetas que los identifican sean visibles fácilmente. Claro, o sea, eso también te va a permitir también lo que hemos visto, ¿no? El ingreso, primero que ingresa, primero que sale, ¿no? Primero que vence, primero que sale, ¿no? Eso también va a facilitar también al momento que se haga el reparto de la mercadería, ¿no? Aquellos alimentos que requieren ser extraídos de sus envases para su almacenamiento y conservación deben estar debidamente etiquetados a fin de identificar el producto y fecha de ingreso al almacén. Sí, porque hay veces hay que ir a bajar al almacén y controlar lotes y lotes. Entonces definitivamente a veces no es la única actividad que a veces necesariamente hacemos. Si es que hay muy poco personal, entonces eso nos va a ayudar bastante, ¿no? El orden. El ordenamiento y apilamiento debe hacerse de acuerdo a las especificaciones del producto o empaque a almacenar, a fin de evitar derrame, salida de los productos, o sea, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, en otras palabras, ¿no? Es lo que nos están indicando. O sea, tenemos que continuar, seguir con eso. No está permitido estivar directamente sobre el piso, debiendo mantenerse espacios libres para permitir la circulación de aire y la inspección de la detección de insectos y roedores. ¿No? O sea, para eso tenemos la java, las tarimas, las parihuelas, las paletas, como le pueden llamar, que ya pueden ser de acuerdo a la naturaleza, pueden ser de madera. La idea ahora es ya se tiende a retirar la madera, pero tenemos que evaluar de acuerdo al tipo de almacenamiento que tenemos, pero que estén en buenas condiciones de higiene, o de material plástico, ¿no? Que están un poco entrando más al mercado. Rotación de productos, ok, ya justo lo que habíamos hablando, el primero en vencer, primero en salir, primero en entrar, primero en salir, ¿no es cierto? Debe mantenerse una correcta identificación de los alimentos que ingresan al almacén con fechas de ingreso visibles a fin de aplicar una correcta rotación del inventario. ¿Okay? Del inventado, porque es toda la mercadería, ¿no? Que se hace y que a veces como calidad también tienen que ver, porque ver qué lotes están saliendo, o que a veces puede haber problemas de devoluciones y saber qué lotes, y eso les va a indicar dónde ustedes también se acopló ese lote determinado. No deben mantenerse en el almacén productos alimenticios con fechas de caducidad vencida. Definitivamente, ¿no? Eso presta a confusión y eso no debe haber. Para caso de productos que se encuentren en trámite de eliminación notarial por fecha de caducidad vencida, estos podrán mantenerse al interior del almacén debidamente identificados en un lugar destinado para productos bloqueados hasta su destrucción. Asimismo, para los productos bajo aplicación de alguna medida sanitaria de seguridad por parte de la autoridad competente. Es lo que llamamos, ¿no? Una zona de cuarentena, ¿no? Y se puede especificar. Y eso debe hacerse porque esto a veces se pasa. Yo le voy a hablar, por ejemplo, una empresa grande. Casualmente fue la Autoridad Nacional de Salud que puso, ¿no? O sea, aplicó una medida de seguridad a una cantidad significativa de lotes de productos. Y eso solamente al principio aparentemente no lo cumplió y hubo problemas porque después personal que como era una empresa que tiene 3 horarios rotativos, sencillamente al no haber la identificación adecuada habían separado mercadería inmovilizada y que
ya estaba entrando ese producto. Y se dieron cuenta porque había habido algunas observaciones con la autoridad nacional, había regresado a observar, habían algunas observaciones que durante el acta de inspección que le hicieron, quizás no lo habían puesto muy claro, o que la gerencia no querían, parece que no lo habían entendido, entonces fueron para verificar eso y se van con esa sorpresa. Entonces creo que al final no vamos a contribuir mucho con eso. Si han tenido por lo menos la medida de seguridad, pues háganlo, ¿no? Para eso están las zonas de cuarentena, como le hemos dicho. Y la rotulación adecuada. Dicen, prevención de contaminación cruzada, ¿no? No deben almacenarse materias primas en el almacén y productos terminados, a excepción cuando el almacén permite identificar ambientes separados a fin de evitar riesgos de contaminación cruzada. Los alimentos se almacenarán por tipo según riesgo a fin de evitar la contaminación entre ellos. Acá definitivamente no es que uno promocione a los sistemas de refrigeración o a las empresas que hacen ambientes separados para determinados productos, para las que hacen las PAE, las divisiones. La idea en el fondo es que nosotros justifiquemos por qué se tiene que comprar, ¿no? O sea, tenemos que hacer una justificación de lo que no está yendo bien y que puede caer ya sea por problemas con la autoridad nacional, con su comprador, que puede ser su comprador, que es que le puede estar comprando los productos, o sencillamente por la calidad. Si ustedes hacen una marca propia y que usted, muy aparte de la empresa que les compra, ustedes hacen una marca propia y sencillamente por ahí quieren abrir mercado y tienen ese problema, definitivamente nunca van a abrir una marca propia, porque van a tener esos problemas, ya que han llegado al usuario directamente con su marca y han tenido esos problemas, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, tener un almacén, la infraestructura adecuada, control de temperaturas, control de humedad. En el caso que aplique cámaras de frío por separado, tener las parihuelas, las tarimas en condiciones adecuadas, el no contacto con el suelo, la limpieza, la higiene, para que nosotros podamos tener la seguridad de que se está haciendo un manejo adecuado del almacenamiento de alimentos. No deben mantenerse en el interior almacenes de alimentos, productos químicos que favorezcan la contaminación cruzada, tales como los destinados a limpieza, desinfección, control de plagas, combustibles, entre otros, así como tampoco implementos de limpieza, objetos de desuso, botellas, bolsas, cajas, entre otros. Los implementos de limpieza deben ser de uso exclusivo para el almacén de productos terminados. Deben estar en buen estado de conservación, limpios y ser ubicados en un área contigua al almacén. A veces mucho también, ¿no? Tenemos la idea que el almacén es nuestra dispensa de cosas viejas, a veces de equipo, de motores, todo eso. Entonces, eso al final, ¿cómo podemos controlar plagas si ahí estamos metiendo cosas que no deberían entrar, ¿no? Entonces es un poquito que nosotros tenemos que ver con justificar y con mantenimiento, pues en la zona de talleres, pues tendrá que habilitarse un ambiente muy separado a eso, ¿no? Que no tenga que ver con, que no nos cause ya problema. Al final es la mercadería, ¿no? O sea, todo justificar, si el ingeniero y responsable de mantenimiento no ha visto eso, pues tendremos que aplicar, ¿no? Mecánica no vio que que era normal que se almacene, que se guarde todo en almacén, pues no. Entonces justificar el por qué no debe haber eso, ¿no? Entonces evitar eso. Vehículos de transporte, ¿no? Los vehículos de transporte que no estén vinculados con la estiba de los productos en el interior del almacén no deben ingresar al mismo a fin de prevenir la contaminación cruzada hacia los alimentos.
los vehículos utilizados para la disposición de productos al interior del almacén, tales como montacargas, deben estar en buen estado de conservación e higiene a fin de minimizar los riesgos de contaminación. O sea, estamos hablando de mantenimiento de mercadería y minimizar en lo posible los transportes, porque nosotros podemos hasta hacer una ficha en almacén con nuestros productos, determinar las condiciones. O sea, en almacén se dan las condiciones, sabe que usted me va a recoger mercadería o va a ingresar, pero bajo ciertas condiciones. El camión o el vehículo tiene que pasar por tal, tiene que estar limpio. Y bueno, de acuerdo a las condiciones, hasta cierto punto ingresa, de ahí van a tener que su personal hacer la estiva y retirar la mercadería y hacer el estivamiento hasta las condiciones, porque son las normas del almacén que se ha indicado por calidad. Entonces, en este caso, es restringir al mínimo factores extraños que puedan alterar la calidad sanitaria adecuada, ¿no?, de los alimentos. Y, por supuesto, la contaminación cruzada. El almacenamiento de materias primas y de productos terminados. Ok. Se efectuará en áreas destinadas exclusivamente a este fin. Hablamos de exclusividad, como ya lo habíamos visto. Hablamos también de almacén internos, es el que está dentro que es contiguo a la misma área de producción. El externo es los que se hacen fuera del establecimiento y que por capacidad o por espacio o por sobreproducción o por un crecimiento en la producción se tienen que alquilar o tener otros locales distantes. Deben igual, similarmente, continuar, deben ceñirse al mismo reglamento tanto el interno como el externo. Se deberá contar con ambientes apropiados para proteger la calidad sanitaria e inocuidad de los mismos y evitar los riesgos de contaminación cruzada. Por supuesto que sí, ¿no? Estamos hablando de que debe haber la exclusividad y el mantenimiento adecuado. Las materias primas y los productos terminados se almacenarán en ambientes separados. Es lo deseable, ¿no? Y hay que saber manejar. Hay que saber dividir. Si no podemos esa posibilidad, hay que justificar, y para eso tenemos envases de protección, como se les dijo, ¿no? Que tenían 1, 2 refrigeradoras, pues si no quieres comprar más por el momento congeladoras, pues entonces tendrás que comprar envases que eviten que el contacto por la mercadería cruzada me origine problema de contaminación cruzada, ¿no? Entonces, poco a poco eso tenemos que solucionar. Almacenamiento de alimentos no perecibles, temperatura y humedad, como lo hemos visto. Los alimentos que requieran condiciones de almacenamiento controlado en cuanto a temperatura, humedad u otros deben sujetarse a las indicaciones específicas del fabricante o en su defecto a lo señalado a la norma del Códex Alimentario del producto especificado, ¿no? Como ya hemos visto, se está mencionando con respecto a las especificaciones del fabricante. Okay. Se debe evitar el goteo debido a la condensación de humedad, por lo cual los almacenes deben estar ventilados. Acá estamos viendo en este caso, evitar el problema que aumentar más la humedad, evitar la presencia de agua y por lo tanto la presencia de plagas, ¿no? O también la formación de mohos u otro tipo de organismos. Los instrumentos de control deben estar calibrados. Hay alguien casualmente como preguntaron, esto, como decimos, o sea, va a depender la magnitud. Estamos hablando de empresa media grande. En realidad todos deberían estar calibrados y podemos manejar el certificado que viene si el equipo es nuevo de una manera temporal. No es lo correcto, no es que esté diciendo que sea válido, sino en ningún momento estoy diciendo, pero se puede, es una manera también hacerle presente, ok, usted ha comprado eso. A la empresa, a la gerencia, se le dice, ok, ustedes han comprado este equipo, se agradece el interés, todo eso. Necesita una calibración, pero podemos manejarlo. Yo como responsable, voy a hacer las validaciones internas, pero yo le estoy diciendo
que si viene una auditoría interna de nuestro proveedor, nos va a observar eso, tenemos que a la larga hacer la calibración y mantenimiento de equipos, ¿no? Se llevarán registros de la calibración, así como los controles de temperatura y humedad, ¿no? La estiva de los productos, cualquiera sea el método, parihuelas, tarimas, pallets, racks, estantes, entre otros, debe mantener espacios libres suficientes para permitir la circulación de aire, de la limpieza y la inspección. Estiva de productos perecibles. Acá entonces las medidas. Realmente ese es un problema, como le digo, con los diseños de los con el problema de los diseños de los almacenes, que a veces no son lo suficientemente amplios, pero hay que cumplir con las normas, ¿no? El espacio libre al piso es 20 centímetros, el espacio libre hacia el techo es 60 centímetros, entre rumas y rumas que hacemos es 50 centímetros, entre filas y entre rumas 20 centímetros, entre la pared y las rumas que estamos haciendo es 50 centímetros. Los métodos de anclaje a la pared, al espacio libre entre filas y pared, no deben pasar los 30 centímetros. Son las normas reglamentarias, ya saben ustedes que cuando tengan auditoría, tengan inspecciones, esas son las normas. Entonces, porque ya saben que los espacios se hacen para visibilizar que realmente ustedes están haciendo el mantenimiento adecuado de toda la estantería, de toda la mercadería de almacenamiento. ¿Ya? Almacenamiento de alimentos perecibles. Condiciones sanitarias de las cámaras frigoríficas, refrigeración, congelación. La cantidad de cámara frigorífica y la capacidad de las mismas deben estar acorde al volumen de los alimentos y almacenar, propiciando que la disposición de los productos permita la circulación de aire para una refrigeración o congelación uniforme. Sistema de refrigeración y congelación garantizará la temperatura de conservación y la no contaminación de alimentos ahí almacenados. Listo, acá las cámaras también nos vuelven a hablar del calibrado, ¿no? Las cámaras de refrigeración deben mantener los alimentos. Acá mire, acá están hablando de 5 grados, yo les había dicho 8 grados. Bueno, como le digo, va a depender mucho de la naturaleza. Ustedes saben también cuál es su proceso, saben cuáles son las fortalezas y las debilidades en su proceso, ¿no? Ok, 5 grados. Acá hablan de refrigeración, es una temperatura alta, se puede manejar 5 o 8 grados, manéjenla como ustedes quieran comer. Y las cámaras de congelación, mantener la temperatura a menos 18 grados. Bueno, eso va a estar va a depender mucho de las condiciones de diseño. Y usted sabe que si un almacén no está acondicionadamente, estas temperaturas tranquilamente suben automáticamente, ¿no? A 0, -1, -2. Pero la idea es esa, ¿no? Manejar esos valores referenciales. Los alimentos que cuenten con normas CODES especificadas pueden considerar las temperaturas en ellas establecidas. ¿Okay? En la misma cámara de enfriamiento no deben almacenarse simultáneamente. Estamos volviendo a hablar de lo que es la contaminación cruzada. Okay. En las cámaras frigoríficas deben mantenerse limpias, obviamente, ¿no? Estamos hablando ya de limpieza y buen estado de conservación. Debe contar con sistemas que faciliten la evacuación de aguas residuales, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Que haya el diseño adecuado y también el mantenimiento adecuado para evitar que, por ejemplo, a veces las caídas no son las adecuadas, la caída de las rejillas por donde se va a botar el agua, se van a empozar y eso al final me va a traer problemas de plagas, ¿no? Ahí justo dice, ¿no? Con mecanismos que eviten el reflujo de las mismas e ingreso de plagas hacia su interior con fin de reducir el mínimo. Cierre de cámaras debe ser hermético. Hay que revisar esos plásticos, esos geles que deben, no solamente es la hermeticidad, sino la higiene. Esos geles, esos plásticos de hermeticidad, una vez que ya le cayó el hongo, difícilmente. Hay que programar
un nuevo, una nueva, hay que programar un nuevo mantenimiento y un cambio definitivamente de esos productos, porque a la larga eso se va a si comienza a esparcirse, ya es bien difícil si ya la han estado limpiando, ya es difícil que pueda salirse de eso. Definitivamente hay que reprogramar eso. Asimismo, las cámaras frigoríficas deben contar, ok. Volvemos a lo mismo. Regresamos. Estiva de perecibles. Acá lo que vamos a recordar son las distancias, ¿no? Mire, en perecibles lo que varía van a ser las distancias. En espacios libres que son más rigurosos, están hablando de 15 centímetros. Y con respecto al techo son de 50 centímetros. La estiva de productos al interior de las cámaras de enfriamiento deben permitir la circulación de aire frío y no interferir con el intercambio de temperatura. Ok, estamos en eso. El espesor de las rumas deben permitir un adecuado enfriamiento del producto. El acondicionamiento de estantes o rumas deben dejar paseo libre. Ya acá tenemos en la siguiente diapositiva disposiciones, medios de almacenamiento. Vuelven a reiterarnos la disposición, el diseño de los mismos, ¿no? Con que cuenten con eso. En los registros o control de verificación, pues ahí tenemos que, ¿no? Todo lo que ya hemos mencionado, todo lo que hemos hablado, tenemos que aplicarlo en nuestros procedimientos, ¿no? Programa de prevención y control de roedores. Bueno, acá ya especifica, ¿no? El programa y prevención de plagas, programa de limpieza y desinfección, mantenimiento de equipos, ¿no? Mantenimiento de equipos de refrigeración y congelación. Los controles médicos del personal que deben estar incluidos, las capacitaciones sobre obviamente materia sanitaria, la información que facilite la rastreabilidad de los productos. Registros similares, registros de envase, embalaje, registro de temperatura, humedad. Listo. Entramos ahora a lo que es selección y compra de alimentos, ¿no? Es un tema relacionado, más que todo esto está relacionado con los sistemas de gestión de inocuidad, ¿no? Entonces acá vamos a ver, la selección es de proveedores, ¿no? Para evitar desde nuestra materia prima, evitar tener problemas a nivel porque muchos de esas materias primas van a llegar a los almacenes y evitar ese problema que pudiera haber contaminación y elegir qué tipo de alimento o bebida, alimentos y bebidas, que es el término genérico, estén implicados en eso, ¿no? En este caso hay que seleccionar. Acá más que todo está enfocado a lo que es logística, mezclado con sanidad. ¿Se dan cuenta? Al final hacemos mucho por el mismo precio a veces. Entonces, tenemos que ver un poco de logística y ver algunas cosas como son los valores nutricionales y alimenticios, calidad y presentación. Entonces ahí ustedes tienen que también apoyarse definitivamente con almacén y con quien ve logística para que su trabajo tampoco no sea demasiado, se extienda demasiado y no vayan a cumplir con las metas, ¿no? Entonces ahí lo que se tiene que priorizar es la red logística, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de abastecimiento? Los productos, si me están llegando con una garantía, la garantía que tiene, que yo lo estoy almacenando, que me especifique en todo caso las condiciones, las especificaciones por escrito, obviamente, y que yo puedo almacenarlo en tales condiciones porque mi almacén tiene esas condiciones. Y que después no vengan a decir, no, no deberían haber almacenado así, sino, señor, usted me dio alguna información sobre esto, o usted nunca me pidió. Entonces, para evitar eso, siempre la documentación. Entonces, la selección y compra de alimentos, definitivamente va a estar también el personal de calidad, de sanidad, tiene que estar ahí presente para dar las indicaciones, ya sea a la cadena logística o a la parte de almacenamiento propiamente dicha, para que evitemos esos problemas
que puedan desarrollar el problema de mal manejo sanitario del almacén. Dice, cuando se analizan los accidentes e incidentes se pone el riesgo. Ok, básicamente es eso, ¿no? Lo que está es una validación, cómo ya está yendo mi proceso. O sea, yo ya he visto que un proveedor tal me dijo estas cosas, pero no está cumpliendo con lo que bajo condiciones de almacenamiento él había manifestado o que estaba por escrito. Por lo tanto, tengo que informar para que se cambie por proveedor, porque eso me está causando problema en la zona del almacén. Obviamente, como le dije, esto está relacionado con los sistemas de calidad, los sistemas de inocuidad, en este caso el sistema HACCP, ¿no? Básicamente es lo que la idea es en los sistemas HACCP, los sistemas es buscar los puntos de control crítico, saber manejarlos, ¿no? Eso es generalmente en todo problema, saber identificar el problema, poner las medidas correspondientes. Es un punto crítico. En este caso, de acuerdo en mi almacén, sería el no saber qué tipo de proveedores estoy llegando. Entonces yo, en ese sentido, pedir todas las condiciones, o sea, ok, ustedes tienen la facilidad, si la empresa dice, ok, es tu labor, pues faxea, ahora ya por internet, con copias más fácil, se puede llegar a esos certificados y validarlo. Uno validar, al final, lo que puede ser por el fabricante una cosa, ustedes lo validan en su empresa y justifican por qué se puede continuar con ese proveedor o por qué no se puede continuar. Ustedes ahí tienen bastante la palabra. Por ese motivo se está tratando de cubrir un vacío en la referencia. El trabajo intenta servir de referencia básica a empresas alimenticias que desean mejorar su sistema de seguridad alimentaria. Bueno, es cierto, quienes están casualmente, ahora que hay tantas estas medianas empresas, pequeñas empresas, de un momento a otro, ustedes, algunos, a ver si es que hay acá gente que está relacionada con administración, las famosas licitaciones. De un momento a otro llega una licitación y si no has implementado eso, ganarás la licitación, pero como se dice, en el infierno no se puede bailar desapercibido. En cualquier momento te va a salir una producción mala por no haber previsto esto, una selección de compra. Ganaste una licitación, una gran licitación pública o ya sea a un proveedor, un abastecimiento proveedor, pero por querer cumplir con ellos, buscaste proveedores que calidad no te lo garantizó y después tuviste ese problema. A eso se está refiriendo eso, ¿no? Obviamente en frutas y verduras frescas todavía es mucho más delicado. Tenemos que considerar el problema de la carga microbiana intrínseca que viene, ¿no? Porque no son, como les hice hace poco, les hice el ejemplo del pescado inerte, no, definitivamente las verduras tienen su carga microbiana propia. El manejo adecuado de procesos de alimentos, logística es crítica importancia. Ok, tratan de justificar la parte logística, pero en la cual yo les recomiendo que vean algo de algo, porque ustedes le van a dar el plus. ¿Cuál es el plus? Y con eso ustedes empapan todo. El plus es la parte sanitaria, logística más sanitaria. Entonces, pues no, entonces ahí estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final si la empresa al final se va a deber por su producto terminado, que va a estar en el almacén. Entonces ahí van a tener su apoyo, que va a ser el de almacén. Selección e incorporación de evaluación de proveedores. Ok. Bueno, venimos a hablar lo mismo, lo que ya vimos anteriormente, selección, y que si bien lo ve la parte logística, pero nosotros tenemos que indicar la parte sanitaria, por qué se tiene que utilizar, ¿no? Por qué tenemos que elegir, por qué tenemos que comprar este tipo de mercadería, por más que sea barata o por más que sea cara, básicamente por el aseguramiento de la calidad. No solamente en producción, sino porque desde el comienzo ya me estaría creando un problema en la parte inicial, que es almacenamiento. Bueno, nos dicen motivos que dependen.
A ver, acá dice, bueno, entonces tenemos, se debe describir las pautas de calidad, es lo mismo, ¿no? Nos vuelven a repetir lo mismo. Acá nos presentan algunas preguntas, cómo nosotros comenzar a poder desarrollar cómo desarrollar este procedimiento de selección y compra. Ojo, si somos varios, en buena hora, pero si no somos muchos, con la gente de logística. Y definitivamente nosotros ahí tenemos bastante bastantes puntos a decir. Entonces, una manera es eso, ¿no? Haciéndonos preguntas cuáles son los parámetros a evaluar, qué evaluación podemos hacerles previamente a nuestros proveedores, que a su vez nosotros vamos a hacer, así como nosotros a su vez como empresa somos proveedores de otros, que ellos mismos también nos hacen un parámetro, nosotros también podemos hacer eso, ¿no? Tipo de garantías, y la idea es eso, ¿no? Estamos hablando de un sistema de gestión, si se dan cuenta, en la última pregunta dice cómo se evalúan los proveedores y activos en la empresa para lograr la mejora continua, ¿no? Estamos hablando de un sistema de gestión, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema de gestión que implica la parte sanitaria y la parte de gestión de calidad. Ok, sistema de gestión. Adquisiciones en una empresa alimentaria. En los últimos años ha aumentado. Bueno, acá en esta lámina lo que quiere justificar, bueno, lo que se trata de pretender, por qué tenemos que esta selección de proveedores conjuntamente con logística. La idea es claramente, como estamos viendo en todas las láminas anteriores, es controlar nuestro ingreso por almacén el problema que se pudiera generar si es que no hacemos una selección o compra adecuada de los alimentos, ¿no? Ahí está, proceso de adquisición o compras de empresas es una actividad clave en la cual nosotros tenemos que tener nuestro punto de vista. Ok, ya que habla, ¿no? Tenemos que tener nuestra definición, ¿no? Como calidad. Ok, nos habla de la norma ISO 9001. Entiéndase que las normas, bueno, es una referencia, ojo, porque muchas empresas, las normas en cuestión de lo que son normativas, ustedes saben que la acreditación, si tenemos a veces, si no hay todavía la sensibilización de la empresa para que nos tengan un programa de calibración de equipos cada cierto tiempo, una norma ISO, pues, pero la norma ISO nos ayuda, estas normas ISO nos ayudan porque nos dan un esquema, un modelo, cómo podemos organizar eso, ¿no? Ahora hay una, creo, la 22.505, creo, algo así, que está tratando sobre alimentos, pero yo les digo, una ISO adecuado a un HACCP, que es de libre disponibilidad, funciona bien, ¿no? Sin necesidad, salvo que tu proveedor te pida que tengas una acreditación. Bueno, ahí ya estamos hablando de una acreditación. La organización debe asegurarse del producto. Bueno, si piden obviamente ISO, también los costos van a aumentar definitivamente. Ok. Otro tema que tenemos que ver es con respecto al rotulado de alimentos terminados, ¿no? Acá hay las normas sobre las cuales estamos bajando, es casualmente las que les estoy mencionando, ¿no? El reglamento de vigilancia de alimentos. Hay normas técnicas peruanas con respecto a alimentos envasados. Hay con respecto al etiquetado nutricional, ¿no? Y obviamente la que guía, casualmente ahí alguien me preguntó sobre, acá en esta guía informativa sobre rotulado de productos de Indecopy, que así búsquenlo en internet, ahí les sale, es un compilado y hay las normas técnicas para muchos productos. Por ejemplo, para zapato, que no tiene nada que ver con alimentos, te sale cuál es la norma técnica y las especificaciones. Te sale queso, te va a salir con todas las normas. Es un compendio, obviamente solamente lo menciona las normas, y las normas hay que buscarlo si lo encontramos en internet. Si no, es cuestión de buscarlo o si no, compararlo, ¿no? Las normas, norma general del códex, generalmente, como estamos viendo desde que hemos comenzado esta parte, y todos los que estamos en alimento, todo se basa en el códex alimentario, ¿no?
Y a su vez, para reforzar ese compromiso que supuestamente como país estamos haciendo, se hay una ley de etiquetado y verificación de reglamentos técnicos de productos industriales manufacturados, que es el decreto legislativo del 1304, ¿no? Que casualmente ahorita ¿no? Está en boga. ¿Por qué? Porque ustedes saben, para que una ley se aplique, tiene que haber su respectivo reglamento. Entonces, en ese reglamento está el famoso etiquetado nutricional. Hemos visto anteriormente una norma Indecopi, pero es bastante laxa en ese sentido. Te da todas las indicaciones, pero el carácter legal lo daría el reglamento. Entonces ahí estamos entre hacer lo que se debería hacer, bueno, lo que se está viendo, que esto está en cierta manera unido con lo que les he dicho, la ley de alimentos saludables, que está dirigido a los escolares, a los niños. Está empacado porque la rotulación, la idea está por dos lados, ¿no? Por un lado, una legislación que es una rotulación muy parecida a la chilena, es lo que muchos, que es bastante general, o a la ecuatoriana, que indica con semáforos nutricionales, que indica por colores o sea, como un semáforo, obviamente verde, ámbar y rojo, nos va a indicar qué productos tienen alto contenido de tal determinado producto, ¿no? Entonces no sé, tiene a lo mejor para rato, no, o a menos que salga un reglamento muy cuestionado, ¿no? Como en su tiempo lo fue el bromato para los famosos panes, que durante 3 años, con idas y venidas, reglamentos que cambiaban y no. Rotulación. Todo alimento y bebida, mire, esta es la normativa. Un ratito vamos a retroceder con respecto a las normas generales del Códex para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Es bastante claro. Entonces deberíamos ahí habla de un rotulado que debe contener, bueno, el contenido positivo está establecido en la norma metrológica, es la norma técnica peruana, y que especifica, ¿no? Especifica lo que debe tener: nombre del producto, los ingredientes y aditivos. Esta es la norma de DIGESA. Nombre, razón social, dirección del importador, si es que es importado el producto, el famoso registro sanitario, las fechas de vencimiento, ¿no? El código o clave de lote, condiciones especiales de conservación cuando el producto lo requiera. Todo eso tiene que estar mencionado en el etiquetado, ¿eh? Norma general del códex, ahí está, justo ahora vemos eso. Esto básicamente acá lo vemos, está claramente definido, o sea, cuáles son el envase, como lo ven. Está bien claro qué es un envase. Ahí dice, ¿no? Un recipiente que contiene alimento como un producto único que los cubre total, parcialmente, incluye los embalajes, envoltura. Ok. Y acá sí hablamos de definiciones que están hechas y que en base a este códex para etiquetado de alimentos es que en el cual se han trabajado las normas de casi todas las normativas de todos los países, ¿no? Y eso no escapa a la de nosotros. A ver, ¿qué más tenemos? Necesita. A ver, para fines de marcado de fecha, ok, el alimento se entiende fecha de fabricación, se transforma en el producto descrito, ¿ah? Fecha de envasado, obviamente fecha de límite de venta, o sea, la que nosotros conocemos como fecha de vencimiento. Fecha de duración mínima, eso no es, el etiquetado es tanto de Indecopi, que es uno de los responsables que debería ver eso. Obviamente todas las autoridades tienen competencia a eso. Entonces ahí tenemos que trabajar bastante. Consumir preferentemente antes.
Sí los tienen algunas. Fecha límite de utilización, fecha límite de consumo recomendada, fecha de caducidad. Ya, a veces se utilizan esos términos, lo ideal es una fecha de vencimiento, ¿no? Porque cuando te dice recomendada, queda un poco al vacío. Y también haces ahí como una jugada, ¿no? Para que me está indicando que mi proceso a lo mejor también no es lo suficientemente estandarizado como para dar esa garantía. Ahí entra mucho la cultura de consumidor que lamentablemente no tenemos aún. Creo que hay una o dos asociaciones de consumidores en el país y que no, a veces no necesariamente tienen la llegada que deberían tenerlo, ¿no? Porque al final gobiernos pasen, sean nacionales, regionales, pero las asociaciones de consumidores ahí definitivamente juegan un pasaje bastante, tienen un juego muy importante. A ver, ¿qué más tenemos? Alimento, ok, nos tratan de definir. Estas son como directrices, entiéndase, ¿no? Al final va a ser el Estado el que va a definir, son directrices sobre las cuales sobre las cuales sobre las cuales el Estado puede adecuar de acuerdo a su realidad, a sus intereses, ¿no? Hacia su población, hacia sus usuarios, a sus consumidores. Aditivo alimentario, ¿no? Acá tenemos una explicación. Se entiende cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento en sí mismo y que se usa. Ok, dice como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico es la fabricación y elaboración. Ella misma, sus productos, esta definición no incluye contaminantes. Ok, básicamente es un insumo, no quiero utilizar el término insumo alimentario, pero es una sustancia complementaria a los componentes principales del alimento. Y esos aditivos deben estar también, deben figurar en el caso que proceda en los alimentos. Por ejemplo, tenemos los famosos panetones de las panaderías, muchos de ellos sin registro sanitario. Pero ahí ustedes uno los ven embolsados, cuánto tiempo, ojo, al estar embolsado que tenemos una atmósfera modificada. Y ese está una semana, 2 semanas, más el calor, la sudoración. ¿Qué le hemos puesto? Le hemos puesto algún cierto aditivo, ¿no es cierto? Para que evite la formación de hongos, de todo eso. Entonces, eso no está figurando. Y ahí también se pone a cuestionar hasta qué punto la fecha de vencimiento, ¿no? De elaboración, de vencimiento. Son artesanales, pero están utilizando, es un híbrido, ¿no? Mezclan lo artesanal con prácticas industriales. Al final no, y al final a veces no se ajustan a lo que deben hacer, ¿no? Entonces a veces eso ahí tenemos que ver eso, ¿no? O sea, que tratar en lo posible, si hay alguien de ustedes que son medianos, pequeños, pues cúmplanlo, ¿no? O sea, por lo menos la información que le den al consumidor es importante, ¿no? Se puede trabajar como artesanal y eso tranquilamente hasta es cuestión de que ustedes sustenten ante las autoridades, pueden buscar un laboratorio alguna institución acreditada que les pueda justificar por qué podrían hacerlo eso. Y manejar eso, ¿no? La información es muy importante porque si no, nunca vamos a salir de esta informalidad. Etiqueta, ok, etiqueta hace una descripción entre etiqueta y etiquetado. Habla de lote, ¿no? O sea, el lote que va a una información adicional sobre la calidad del producto, la cantidad. Ojo, ¿no? Ya estamos hablando de lote que nos va a ayudar a que en algún caso que hay algún problema sanitario nos va a ayudar
toda esta información a realizar con mucha más facilidad la trazabilidad de los productos, ¿no? Tenemos el preenvasado, todo alimento envuelto o empacado, embalado, previamente listo. Ok, define lo que es un preenvasado para fines de hostelería, entiéndase como también restauración. Coadyuvante de elaboración, nos habla de una sustancia, materia excluido de aparatos utensilios que no se consume como ingrediente alimenticio y se emplean intencionalmente en la elaboración. Ok, acá también tenemos un concepto muy que podemos reunirlo junto con los aditivos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Alimentos para fines de hostelería, bueno, estábamos hablando, ¿no? De restauración, todo esto, ¿no? Relacionado a restauración, hostelería, todo lo que es alimentación, restaurantes. Alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en forma que sea falsa, equívoca o engañosa. Casualmente es eso del códex, ¿no? Si por un lado la finalidad que ellos buscan es homogenizar los aspectos, las características, los aspectos sanitarios de inocuidad, de calidad, pues también acá al hablar de códex estamos hablando de prácticas comerciales, ¿no? De mercado. Entonces acá estamos bien, se remarca algo que deberíamos, nuestras autoridades deberían enfatizar más, ¿no? Cuando habla dice en forma que sea falsa, equivocada, engañosa. ¿Por qué lo pone? Porque ya hay antecedentes, porque se sabe. Pero ¿qué es responsabilidad de quién? De las entidades nacionales de hacer cumplir eso, ¿no? Los alimentos preenvasados no deberían describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran o sugieran directa o indirectamente cualquier otro producto como el producto que se trate para confundir, pueda confundirse, ni que la forma tal que puede inducir al comprador o al consumidor a suponer el alimento se relaciona de forma alguna con aquel otro producto. Acá nos está hablando un caso que habíamos tenido dos casos que son bastante conocidos, quizás uno de ellos es el más conocido hace poco, con un producto, un derivado lácteo que en el etiquetado, quizás y ahí vemos también nuestra cultura de consumidores, ¿no? Eso se llegó a enterar porque fue en otro país, en Panamá, ¿no? Donde se dio la alarma. Y eso un poco que hasta dónde estamos cumpliendo, ¿no? O sea, con lo que debemos hacer, ¿no? El otro ha sido, y así, la famosa marca Perú está, cada vez es más difícil, ¿no? Llegar a eso. Tenemos el otro caso con la famosa un producto, un grano que era importado a Estados Unidos y que al final este grano, ¿cómo se llama? Se le detecta en Estados Unidos con alto porcentaje de pesticidas y antibióticos. Y eso ya merma, ¿no? O sea, que uno pueda como mercado proyectarse a más cosas, ¿no? Ok, ya merma tu valor que pudieras haber incluido tu mercadería sencillamente. Primero es rechazado y después ya es cuestionado, ¿no? La calidad que puedas tú presentar como tal. Etiquetado obligatorio de los alimentos preenvasados, ¿no? Ahí habla del nombre del alimento que tiene que haber, la presentación, ¿no? Dice el nombre, mire, ahí dice, no, donde dice nombre del alimento, abajo dice naturaleza del alimento. En el último párrafo dice, deberá utilizarse un nombre común o usual, consagrado por el uso corriente como término descriptivo, apropiado que no induzca a error o engaño del consumidor. Vemos que las directrices son claras. Lo que a veces no está claro es nuestras autoridades, que a veces, no sé, a veces tenemos que ahí importar, ¿no?
Pero al final nosotros como mercado, y si queremos proyectarnos a otros mercados y que nuestra calidad sanitaria no sea cuestionada, pues ahí están las normas, ¿no? Sean estas referenciales o no, ahí están. Si tenemos mercados diferentes o mercados diferenciados, pues tenemos que ver que ahí están las normas y eso nos va a hacer tener más nichos, de tener diferentes públicos y tener más satisfacción con nuestros productos, ¿no? Definitivamente. ¿Qué más tenemos ahí? Dice, además de la presentación o condición, tipo de tratamiento a que ha sido sometido. Bueno, explicar si este producto es deshidratado, concentrado, reconstituido, ahumado, como las margarinas que nos dicen que son hidrogenadas, que es por un proceso de hidrogenación, o como las leches que han sido condensadas, o como las leches, o como los productos lácteos, que antes se llamaban leche, que eran productos lácteos modificados, ¿no? Que antes se utilizaba el término de leche modificada, que al final no queda muy claro eso. Tenemos a la lista de ingredientes. Deben enumerarse los ingredientes por orden decreciente, ¿no? Bueno, es la composición que vemos, ¿no? La composición de ingredientes en el etiquetado. Y bueno, que tienen que cumplir. Acá dice, se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán declararse siempre como tales. O sea, si hay productos que se han comprobado que puedan causar hipersensibilidad, deben declararse en el rótulo. Por ejemplo, acá dice huevos o productos de huevo, maní, soya, productos. A veces debe decir, ahora ya se ve más en el Perú, no necesariamente, que dice el tal producto ha sido elaborado en máquinas en las cuales se procesaron productos de soya o productos de maní. Eso es lo que a nivel internacional se pone, ¿no? Pero acá estamos ya comenzando y me parece es un buen camino a generalizar un poco más, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, la soya. Hay personas, en el caso, por ejemplo, de mujeres que a cierta edad están desarrollados cierto tipo de cánceres o procesos oncológicos, en los cuales generalmente cánceres relacionados a hormonas, como pueden ser cáncer seno, cáncer cuello uterino, por ejemplo. Entonces ahí donde el tratamiento es antihormonas. Entonces la soya, si bien no es una hormona de origen animal, pero tiene un comportamiento vegetal, obviamente es vegetal, tiene un tipo de sustancias, un tipo de no diríamos fitohormonas, pero que un complejo muy parecido. Al no estar muy dilucidado eso, sencillamente cuando estas personas comienzan con un proceso anticanceroso, obviamente se les elimina este tipo de productos que pudieran dar a confusión, ¿no? Que posiblemente podrían ser cancerógenos, podrían contribuir a no controlar el proceso cancerígeno. Entonces, en ese caso, es necesario poner, ¿no? Que este producto ha sido elaborado en una maquila, en maquinarias que producieron soya anteriormente. Dar esa información, ¿no? Dice, en la lista de ingredientes deberán indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua forme parte de tales como salmuera, que sean tales como la salmuera, el jarabe, caldos empleados en alimentos. Se declarará en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por medio de biotecnología la presencia del alergeno. Bueno, en este caso se está refiriendo a los famosos organismos genéticamente modificados, ¿no? También podría estar incluido, que si bien acá en el Perú hay una tregua, no se está permitiendo, bueno, hasta el momento el ingreso
alimentos transgénicos, al menos de manera directa, no se sabe, pero debe estar informado, ¿no? Este es todo un lío porque en la Unión Europea, que ha sido uno de los pocos que ha tratado de legislar sobre eso, ha habido bastantes marchas y contramarchas sobre eso, ¿no? Pero es un derecho del consumidor, pero el problema es, volvemos a nuestra realidad, donde en Norteamérica o Europa occidental o la parte este de Asia, que es Japón, Corea, Taiwán, donde básicamente hay una fuerte cultura sobre los derechos del consumidor. Yo creo que ahí sí acá tenemos que en eso en paralelo también trabajar. Se declarará que en cualquier alimento, ingrediente alimentario obtenido, bueno, eso ya lo he leído, cuando no es posible proporcionar información adecuada sobre la presencia de un alergeno por medio del etiqueto, el alimento que contiene el alergeno no se debe comercializar. Más claro no está. Eso lo dice el parámetro Codex. Es cuestión que nosotros sepamos cuando se confeccionen normas, guardemos el espíritu de la fuente, ¿no?, madre sobre la cual está hecha, ¿no? A ver, entonces tenemos esto cuando se trate de aditivos alimentarios cuyo permite en general deben emplearse los nombres genéricos junto con lo específico. Ya acá habla, la idea es que nos está pidiendo que de todas maneras se utilicen nombres genéricos que sea accesible al consumidor, ¿no? O sea, volvemos al problema de que evitar que haya la confusión y a su vez que se indique el tipo de, hemos visto ya aditivos, coadyuvantes, ácidos estabilizadores, preservantes que pueden haber, que se indiquen en el etiquetado, ¿no? Lo que es, acá nos sale el contenido, cómo debe estar especificado el contenido neto que debe estar. Bueno, en el caso de nosotros no hay problema porque utilizamos el sistema métrico. Volumen para peso o peso volumen, ¿no? En el caso de volumen para líquidos, peso para sólido, peso volumen para alimentos sólidos, viscosos o semisólidos, como pueden ser la jalea, las mermeladas, pueden ser también algún producto en saumera, ¿no? Las conservas, por ejemplo, de hidrobiológico. Tenemos también nombre y dirección, debe indicarse los nombres. Nombre, dirección, país de origen. Acá recalca que al fin, en el caso, por ejemplo, nosotros que comemos, por ejemplo, los pocos atunes que todavía nos quedan por el norte del Perú que se van a las plantas de procesamiento en Ecuador, pues debe asumirse acá que el producto, a pesar que, bueno, es de origen peruano, pero ha sido procesado en Ecuador y por lo tanto dice, deberá indicarse el país de origen de alimento cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en que se efectúe la elaboración deberá considerarse como país de origen para los fines del etiquetado. Es lo que sucede con las conservas ecuatorianas, que ahora son menos en comparación con la mayoría de conservas de atunes, de hidrobiológicos que generalmente más están viniendo de Indonesia o de Tailandia, ¿no? A ver, identificación del lote, ya hemos hablado que la importancia que tiene con respecto a la trazabilidad y a la información. Obviamente esta información se maneja en la empresa y que debe dársela a la autoridad sanitaria cuando haga la inspección requerida, pero de todas maneras son, como le digo, como se viene a decir, son registros en el empaque de que este lote va a dar la información en el caso que hubiera algún problema, en el caso que se procediera a hacer una rastreabilidad de algún producto, ¿no? Marcado de fecha e instrucciones de conservación. Si no está determinada de otra manera, en una norma individual del códex regirá la siguiente fecha. Ok, dice, se declarará fecha de duración mínima. O sea, siempre tenemos que tener una información cuándo es la fecha de vencimiento del producto, ¿no?
lo ideal es que también debería haber una fecha de producción. Se constatará por lo menos del día, la fecha, bueno, esa información que también nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, en el lote, en la codificación que puede haber, ¿no? O en la fecha de producción, de vencimiento y de fabricación, que algunas empresas lo hacen, ¿no? Tenemos las fechas fecha que deben aclararse, consumir. Continuamos con lo anterior, fecha de preferencia, o sea, fecha de vencimiento. Hay muchas maneras. Como se dan cuenta, el códex da muchas alternativas si no quieren poner fecha de vencimiento, pero que lo pongan. Acá, eso tenemos que hacer eso, ¿no? Fecha prescrita, el día, fecha, vemos casi similar. Bueno, acá habla sobre productos, hortalizas frescas que no hayan sido peladas, cortadas, tratadas en forma análoga. Bueno, obviamente si ya tiene un líquido de preservación, por ejemplo, ¿no? O sea, qué sé yo, alcachofas, siempre copas de alcachofas que pueden estar en un frasco de un tipo de semiconserva, ahí ya va a tener que tener la precisión del caso. Bebidas alcohólicas, bueno, acá nos da una serie en los cuales podría manejarse la fecha de duración mínima, pero de todas maneras ya es una información al consumidor. Como le digo, al final es el gobierno quien va a decir, estas son sugerencias o marcos referenciales, pero viendo el desarrollo de la empresa alimentaria a nivel del mundo, generalmente toda empresa pone fecha de producción, fecha de vencimiento. Acuérdense que estas normas son referenciales y ya tienen sus añitos y a veces algunas cosas se actualizan y algunas otras no. Además de fecha de duración, bueno, acá también hablamos de instrumentos para uso, etiqueta, requisitos obligatorios adicionales. Bueno, hablamos cuando la etiqueta, dice requisitos obligatorios adicionales, etiquetados cuantitativos de los ingredientes. Bueno, es un poco más, nos vuelve a recalcar sobre los ingredientes y la descripción de los alimentos, que ya lo hemos visto en el momento de la fabricación. Sí, seguimos con esto, es el destaque del bajo contenido en los bueno, ya lo hemos visto cómo se debe etiquetar, bajo qué unidades, ¿no? La referencia del nombre del alimento a un determinado no implicará este hecho por sí solo que se le conceda un relieve especial. Bueno, acá habla también, continuamos con precisiones sobre cómo debe ir el rotulado, sobre alimentos irradiados, bueno, acá teníamos en Lima, no sé si hasta ahora teníamos una planta de irradiación que quedaba por Santa Anita y que no sé si ahora estén por Guarangal. Estaba haciendo algunas evaluaciones con respecto a irradiación de alimentos. Lo que sí, esto por ejemplo debería ser con muchos productos importados que pueden ser de origen, que puedan tener hayan pasado por un proceso de irradiación y que no está siendo indicado, ¿no? en el rotulado. Eso debería indicarse, ¿no? Presentación de la información obligatoria. Bueno, ya hemos visto los datos y con respecto al envase. Acá pasamos esto. El idioma, ¿no? Obviamente acá a veces tenemos mucho producto en otro idioma. En otro país sencillamente pasará 1 o 2 semanas, lo detecta la autoridad y por más que sea la mejor marca, esa mercadería entra en cuarentena y no es comercializada. Se retira de circulación. Eso es lo que se llaman las llamadas, que vamos a ver, las famosas llamadas que se llaman recall en inglés, que automáticamente pasa a la autoridad, ya sea de carácter provincial, estatal o nacional o federal, inmediatamente sale fuera de circulación. Dice, cuando se aplique una nueva etiqueta o etiqueta complementaria a la información obligatoria que se facilite, debe reflejar totalmente y con exactitud la información que figura en la etiqueta original. Entonces se está refiriendo básicamente cuando viene el etiquetado en otro idioma que no es el castellano acá en el Perú y que se tiene que sobreetiquetar con la información adecuada más el registro sanitario que tiene que haber, ¿no?
sea, que la información no sea menor a lo que está indicado en el empaque de origen, o en el caso que en el empaque de origen los requisitos sean menores al que pide la legislación nacional, tiene que poner lo que pide la legislación nacional acá. Rastreabilidad. Bueno, esto ya estamos terminando con esto. A ver, vamos a avanzar un poco, si no lo retomamos luego. Solamente para dejarles el concepto, yo tengo es alguna anécdota que por ahí escuché en alguna de las reuniones, que les voy a transmitir también, que posiblemente ya lo sepan, sobre lo que es la rastreabilidad, o que antiguamente más se conocía como trazabilidad. El término que se está cambiando es para que sea más entendible, y la idea es también que busca es remarcar este problema, ya que ahora con la universalización de los mercados, las exportaciones, importaciones, es más fácil que la mercadería llegue a otro país. Acá, por ejemplo, podemos estar comiendo los bombones que ya pasó el 31 de octubre chino. Acuérdense que acá ya vamos a hablar sobre el problema que hubo sobre la tinta china, que habían algunos productos chinos que fue algo que le ayudó a Estados Unidos a poder controlar su mercadería, ¿no?, de alimentos, porque el problema de rastreabilidad para llegar cómo llegó esos componentes de una tinta china a alimentos, ¿no? Que habían sido exportados de China a diferentes partes del mundo. Entonces, la idea es remarcar eso, ¿no? La idea es que trazabilidad es un trazo, ok, rastreabilidad es rastro, de buscarle el rastro. Entonces, en ese concepto, el códex está tratando de remarcar la importancia de que tenga que haber toda esa información que hemos hecho, que hemos visto ya tanto en el almacenaje como que lo que se ha hecho en producción, como el etiquetado que tiene que haber, para que nosotros, en el caso de rastreabilidad, podamos llegar a un análisis, a un buen puerto, y saber cuáles fueron los problemas, cómo se detectaron y corregirlo. La idea es que, ya sea por un problema de salud o por un problema de monitoreo habitual, se tenga que llegar sea fácil a la rastreabilidad. Ya vamos a ver esto entonces en la siguiente parte. Es algo pequeño, complementario, o sea, por eso no nos preocupemos. Entonces, acá les dejo esta es la entrada, que es que se dan cuenta es cómo nosotros podemos llegar desde el origen al consumidor, o del origen al consumidor. Ya sabemos que si en el origen hacemos unas lechugas no hidropónicas, sino unas lechugas de algún río cerca, sabemos que tenemos una carga alta de coliformes en las aguas, en los ríos, en algunos riachuelos, y cómo estas se van a impregnar, y al final cómo va a llegar en un producto final, como puede ser un embalaje plástico con una mixtura de ensaladas, ¿no? Una mixtura de ensalada que en realidad es un cortado de varios vegetales, que prácticamente es listo para servir, ¿no? Ready to eat, ¿no? Listo para comer, ¿no? O sea, entonces eso más o menos, esa es la finalidad de la rastreabilidad, llegar, ¿no? Porque a lo mejor esa ensalada, es cierto que estas ensaladas tienen un tiempo a lo mejor el ejemplo no puede ser un ejemplo no tan adecuado, pero el tiempo de vencimiento, de perecibilidad de este producto es corto, por lo tanto no va a recorrer mucha distancia, pero nos puede indicar si es que había algún problema, cómo regresar, ya sea a través del origen del producto en sí, o fue un problema a través de la cadena de distribución. Bueno, nos estamos regresando para continuar terminar esta parte.
y continuar con la parte que viene, que es el plan de programa de saneamiento, de higiene y saneamiento.